En mi caso fue más el concebir una actividad no presencial, o sea que en nuestra propuesta lo que se planteó siempre fue hacer algo que se va a ver a través de la web, con lo cual todo el planteamiento o todo lo que tenía que enfocar era para hacerlo o para visionarse a través de la red, fácil. Yo tenía previsto desde el principio como actividad paralela a la exposición, era una pequeña representación teatral que a mí me hubiera encantado que fuera allí en la Casa Cervantes y a ser posible pues en el patio de la casa, que es pues un espacio muy teatral, un espacio que recuerda mucho a un corral de comedias y que hubiera permitido estar muy cerca a los actores con el público, pero coincidió la inauguración con el pico de la segunda ola y, claro, las circunstancias sanitarias pues impidieron llevar a cabo ese pequeño montaje. Nosotros teníamos preparados una actividad para jóvenes de secundaria y bachillerato que duraba 3 horas y que consistía en un taller de criptografía y además en un escape room en la casa museo para poder encontrar o para poder resolver cómo Miguel de Cervantes se convirtió en espía. Era actuar en la casa natal Cervantes dentro de la exposición Con descuido cuidadoso. Iba a actuar junto a otros compañeros como Pepa Zaragoza, como Ron Lalá, como Juan Alberto López, con la obra La Calderona. Bueno, pues yo tenía preparado hacer una representación teatral en el patio de la Casa Cervantes, en la Casa Museo, donde iban personas del público a interactuar conmigo en la obra, porque es el estilo de teatro que hago yo siempre allí en la Casa Cervantes. Y eso es lo que estaba planeado hacer los sábados. Cervantes a través del tiempo, que es un proyecto original con textos de Cervantes y música que recorre desde el barroco hasta el jazz, toda la historia de la música. Entonces es un planteamiento de un proyecto que creo bastante bonito y, como te digo, que con motivos y con las formas de componer de cada época de la historia musical, pues hemos hecho canciones originales cantadas con la voz de Melissa Fernández y textos de Cervantes. Pues lo que estábamos realizando antes de que nos confinaran era una ruta teatralizada llamada Las Mujeres de Cervantes, dirigida por Juan Polanco. Y entonces con esta ruta lo que hacíamos era dar a conocer parte de la ciudad de Alcalá, sobre todo la parte que vio crecer a Miguel, ¿no? A Miguel de Cervantes, y se hacía a través de 4 mujeres. 4 actrices interpretaban a 4 mujeres, 2 reales en la vida de Miguel, que fueron doña Leonor, su madre, y su hermana, Sor Luisa, y 2 de ficción creadas por él, la ilustre fregona, Constanza, y el personaje de Marcela que aparece en El Quijote. Y entonces, bueno, la ruta comenzaba en la casa, hacía la ruta por la ciudad y volvía a la casa. Lo que se me ocurrió para intentar suplir esa actividad primigenia, esa actividad original, fue la organización de un webinar dividido en 3 sesiones. Realizamos una sesión al mes, a lo largo de los 3 meses que duró la exposición, y lo que planteé fue un encuentro en streaming, en directo, pues en un primer momento con actrices, luego con actores y luego con dramaturgos, que algunos de ellos también eran y son directores escénicos. El webinar se planteó como una especie de encuentro, una reflexión sobre diversas cuestiones vinculadas con el hecho teatral, con la actualización de algunos temas, obras, actores, etcétera, del Siglo de Oro, y al final se dio la posibilidad de entablar un diálogo con el espectador. La actividad estaba enfocada a familias, porque somos todos una familia, y entonces esta actividad lo que trataba era de rascar y apelar a técnicas de grabado que estaban muy relacionadas o que están muy relacionadas con el hecho de, bueno, pues los libros, leer libros, tener imágenes en nuestra mente. Bueno, pues vamos a aprender técnicas de grabado con cosas que tenemos en casa
y que podamos practicar con nuestros papis, con los niños solo, podemos pararlo, o sea que era la verdad que bastante cómodo para hacer una técnica en familia, con todo el tiempo del mundo. La directora del museo fue quien me dio la idea y hubo que empezar una investigación, porque se trataba de convertir ese escape room en un elemento online, virtual, y necesitaba, bueno, hacer como los espías casi. Necesitaba descifrar qué significaba eso y cómo se podía construir. Ahí, gracias a la colaboración con las personas que intervienen en este caso, con María Toledo, con Javier Sanz y sobre todo con Susana Montesinos, que es la diseñadora, pues teníamos que inventar. Y la verdad es que fue un proceso importante porque primero tuvimos nosotros que aprender a hacer y a resolver esos escape online y luego ya pudimos plantearnos cómo podíamos diseñar el nuestro. Y bueno, finalmente se tuvo que adaptar porque iba a ser una grabación conjunta, pero bueno, dada la situación COVID, lo que hicimos fue ir grabando cada compañía por separado. Pues al final dándole vuelta a la cabeza y con la desesperación de la situación, porque veía que no sabía cuándo iba a volver a trabajar, se me ocurrió, con todo lo que tenía en casa, ver la posibilidad de montarlo en vídeo. Lo que pasa es que tenía que adaptar cosas, no ya solo el equipo técnico, tener una cámara, luces, sino también pensar cómo hacer los personajes, todos los personajes que salen. ¿Cuál era el problema? Que yo cuando lo representaba, yo hacía un personaje que era Sancho sin panza y las demás personas del público hacían de otros personajes. Claro, en este caso tenía que hacerlos todo y me tenía que diferenciar muy bien porque en la Casa Cervantes yo a cada personaje le daba un sombrero a cada persona que era el que caracterizaba al personaje. En este caso, al ser yo como única persona, pues eso era una complicación y tenía que ver cómo comerme la cabeza para que se vieran que eran personas distintas y que no se viera que siempre era yo. Y eso fue lo que hice, o sea, montarlo todo en vídeo, haciendo yo todos los personajes. Y entonces pues lo íbamos a hacer en el Museo Casa Natal de Cervantes, pero bueno, tras la pandemia, o sea, en la pandemia pues no hubo forma y pues la directora nos propuso grabarlo en stream y es lo que hicimos. Con bastantes dificultades, por cierto, porque no es nada fácil ponerse en común, dos personas, una en Madrid y otra en Navarra, y incluso coincidir con la ropa, porque gracias a Dios teníamos la ropa del concierto en directo, cada uno donde nos pilló el estado de alarma y el confinamiento, y nada, pues desde ahí fuimos construyendo el concierto. Y creo que quedó bastante bien. Nunca es lo mismo, obviamente, recibir la música o la cultura a través de un ordenador, pero bueno, el resultado creo que fue digno y bueno, eso es lo que ocurrió en este aspecto con la Casa Natal de Cervantes. Se ideó la fórmula de que los espectadores pudieran estar cerca de la familia de Cervantes, ¿no? Y entonces creamos una serie de grabaciones para dar vida a las habitaciones de la casa, de tal manera que el espectador, al entrar en cada una de las habitaciones, a través de un sistema de QR, del método QR, podía activar una escucha en donde se recreaban escenas domésticas, escenas de la casa, ¿no? Entonces tomaban parte pues la madre, la mujer, las hermanas, el padre, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, es decir, daba como, lo que nos gustaba era porque daba vida a la casa de alguna manera, ¿no? Todo finalmente se llevó a cabo de una manera mucho más fácil, mucho más natural y prácticamente sin ningún problema,
a pesar de que yo tenía mis recelos con lo que pudiera pasar con la tecnología, porque cada uno de los webinars se retransmitió en directo, era en streaming, y bueno, pues siempre había, digamos, pues esos nervios del directo, si la conexión iba a funcionar, a pesar de que todo el mundo con antelación pues comprobaba que funcionara, que el micrófono se oía, etcétera, pero no, en fin, era inevitable tener esos nervios. Como digo, finalmente todo transcurrió sin mayor problema, excepto en la última de las sesiones, en fin, que al final uno de los invitados pues sí experimentó algunos problemas de conexión, tuvo que cambiar de dispositivo, se le oía con retardo, le oíamos luego con eco, etcétera, y bueno, en fin, pues tuvimos que solventarlo de la mejor manera posible, pero vamos, yo creo que yo estoy bastante contento con la experiencia y creo que salió bastante bien. La grabación en casa, en este caso sí que fue, la verdad es que fue peculiar. Yo creo que no soy la única y así anécdotas todos los días. Fue una grabación en unas 2 semanas porque siempre se colaban ruidos de la calle, de perros, de niños. Bueno, las grabaciones al final escogí todas aquellas tomas que tomé o que realicé durante las noches. Las noches eran maravillosas, así que cambié los ritmos y las grabaciones las hice por las noches y editaba por las mañanas. Si me funcionaba, pues seguía adelante, si no me funcionaba, pues volví a grabar. Nosotros desde el principio sabíamos que íbamos a partir de una actividad creada y diseñada online, con todo el entusiasmo que podíamos poner, pero queríamos que el museo también fuera algo dinámico dentro de la actividad. Y ahí fue nuestra sorpresa, porque sí pudimos desplazarnos al museo y grabar, y eso fue tremendamente divertido. Pues el rodaje fue muy bonito. La verdad que el rodaje fue muy bonito. Las personas encargadas fueron encantadoras, el técnico, el cámara, aportaron muchas ideas. Fui con el director, David Sotone, y intentamos mostrar un poco pues, el museo a la vez que íbamos haciendo las grabaciones de un par de momentos de la Calderona. Como anécdota, la verdad que graciosa, fue cuando hicimos un rodaje fuera del museo. Y bueno, yo ahí tenía que hacer una pequeña declamación, que se habían preparado unos versos que teníamos que decir los actores. Y bueno, yo empezaba a declamar y había gente pues que aplaudía o personas que se acercaban, que se metían en cámara, en fin. Pero fue muy bonito porque era como volver a estar junto al público. Y eso lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, anécdotas son situaciones, porque claro, al no poder salir de casa, dices tú, bueno, a ver qué tengo aquí. Entonces te vas al trastero y empiezas a mirar. Y cuando empiezas a mirar, pues te das cuenta que, bueno, pues tengo este gorro, tengo tal, pero claro, no tengo un espacio, no tengo una escenografía. Jugué con el oscuro para intentar esconder todo lo que no tenía. Pero claro, todos los sombreros que tenía y todo el vestuario que tenía era de un tono oscuro. Entonces, claro, no salía nada. Me tuve que poner a pintar todos los gorros, probar, hacer pruebas de gorro y después hice un casting, porque aunque yo estaba solo, pero hice un casting. Y lo gracioso del casting es que yo, cuando tenía que hacer de chica, pues me planteaba varias propuestas, las grababa y se las mandaba a una compañera, que es Pepa, para ver quién aprobaba el casting para poder representarlo en el vídeo, ¿no? Entonces eso era muy gracioso, ¿no? Porque era como, qué locura, ¿no? Hacer un casting de yo haciendo diferentes personajes y tener que aceptar a uno de ellos, ¿no? Que es un poco raro y absurdo, ¿no? Pero es así, ¿no? Y fue una experiencia muy divertida porque al final descubres cómo a través de la desesperación y de salir de tu estado de confort, pues uno al final, con el ingenio y la imaginación, y si le das un poco vueltas a la cabeza, al final consigues algo que al final lo ves y dices tú, wow, qué maravilla, ¿no? Lo que al final se ha creado de la nada y desde
la desesperación, ¿no? Cuando ya estaba totalmente acabado el trabajo, pues se lo envié a la directora y dio la casualidad de que le envié un primer archivo. O sea, imagínate, era un completo horror. Bueno, yo cuando después escuchaba lo que había enviado dije, madre mía. Y claro, la directora me llama y me dice, oye, perdona, de verdad no hay una forma de hacer esto un poco mejor. Y yo decía, pero sí, estaba de maravilla, ¿sabes? Y yo creo que estaba súper bien. Y lo habíamos, vamos, dentro de nuestras posibilidades creo que estaba perfecto. Hasta que escuché lo que había enviado y dije, madre mía, de esta nos echan. Y bueno, ya definitivamente mandé el de verdad y pidiendo muchas disculpas, pues tuvimos la suerte de que fue aceptado el trabajo. La grabación se efectuó pues prácticamente cuando empezaron a flexibilizar los horarios del confinamiento, y porque lo hicimos en un estudio de grabación, no lo hicimos en casa como otros compañeros que grabaron en casa, y entonces fue muy emocionante porque fue la primera vez que nos encontrábamos compañeros en un lugar de trabajo, ¿no? En un estudio de grabación en este caso. Y nos juntamos mucho porque estábamos, pues eso, la actriz que hacía la madre, yo que hacía la esposa, nuestra hija Mayalen, la hija de Juan y mía, interpretó el papel de la hermana pequeña de Miguel de Cervantes, también eso fue muy emocionante. Luego estaba el padre de Miguel, incluso dos clientes que venían a la consulta del padre de Miguel, ¿no? Que era cirujano, ¿no? El cirujano sangrador. Y entonces, bueno, nos encontramos allí muchísimos compañeros y fue muy emocionante, la verdad. Yo creo que la experiencia fue muy positiva y, como dice el refrán, supimos hacer de la necesidad virtud. Yo tenía, en fin, para ser honesto, yo tenía mis dudas de cómo podía funcionar la cosa en directo, pero yo creo que al final, gracias a la tecnología, pues pudimos llegar a mucha más gente de lo que probablemente hubiéramos podido llegar con la representación teatral original que teníamos prevista. Se perdió pues ese contacto directo, es decir, esa cuestión de la cercanía que tiene el hecho teatral, pero yo creo que ganamos mucho en la proyección, ganamos mucho en fin, el público al que llegamos, y además, como los 3 webinars han quedado grabados, pues la posibilidad de que la gente siga viéndolos y siga disfrutando de los encuentros, pues es un hecho, es una realidad. La reflexión es que somos más flexibles de lo que creemos y que en momentos en los que estás limitado, tu espacio está limitado a tu hogar, a algo privado, el compartirlo, por ejemplo, en estos casos con actividades o con webinar en las que tienes que conectarte y tienes que compartir lo privado con lo público, yo creo que tiendes a enriquecer todo lo que haces y quieres que todo lo que haces y se vea, la gente lo reciba como un gesto generoso por parte de todos, ¿no? Que el humor es un gran aliado para el entusiasmo. Y en este caso, sobre todo, gracias a que se nos dejó una gran libertad para caracterizar estos personajes y poder vivir una experiencia muy corta en estos vídeos desde el humor, pues fuimos capaces de trabajar con la oportunidad de convertir esa necesidad en un nuevo registro, y la verdad es que todo lo que está en los vídeos es verdad, porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo y porque descubrimos muchas cosas, aprendimos mucho. Y en el tema concreto de ser espía, también aprendimos o descubrimos lo difícil que es enfrentarse a determinadas pruebas online y cómo contarlo. Pues bueno, yo lo que he sacado en claro es que
realmente el ser humano tiene una gran capacidad de resiliencia. Tenemos una gran capacidad de adaptación. Y al final considero que, a pesar de todas las dificultades y los momentos tan duros que nos han tocado pasar durante la pandemia, pues fuimos capaces de superar y de sacar adelante, bueno, pues el arte, ¿no? Que es lo importante. Yo creo que el arte a lo largo de la pandemia ha sido muy importante para que la gente se sintiera bien. Así que sí, yo destacaría esto, la resiliencia y la capacidad de adaptación. La capacidad que tenemos los artistas de reinventarnos. Es un oficio que estamos constantemente adaptándonos a las situaciones. Yo creo que somos la profesión que más camaleónica, ¿no? Que tiene más capacidad de poder adaptar. Nunca hay un no, sino un vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y esa capacidad que tenemos de adaptarnos, yo creo que nos enriquece mucho, ¿no? Porque al final no tienes nunca miedo a lo que te puedan plantear, ¿no? Porque sabes que siempre va a haber una solución, ¿no? Las experiencias han sido muchas, tanto positivas como no tan positivas. Desde luego, pues para los músicos en activo como yo ha sido un verdadero mazazo, porque la cultura se ha parado totalmente, no ha habido conciertos en directo, ni música en directo, ni nada por el estilo. Entonces, claro, ahí tienes una vía de desarrollo profesional que está absolutamente limitada. Por otro lado, la pedagógica, porque también, pues eso, somos profesores de música y también ha variado profundamente la forma de enseñar y cómo conectarte con tus alumnos y cómo desarrollar, al fin y al cabo, la enseñanza con tu instrumento y, en fin, es otra forma de relacionarse. Esto ha sido muy duro y imagino que ya lo estudiarán, pero vamos, desde luego ha sido un cambio bastante grande. Por otro lado, ha traído cosas buenas, que por ejemplo, el desarrollo de las relaciones tecnológicas, pues ves que hay cosas que están muy bien también, que a la hora de recibir clases o a la hora de hacer este tipo de eventos, o pues oye, pues que nos viene bien tener plataformas como las que estamos trabajando ahora y que nos conecta y que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa, cosa que antes ni se valoraba. O, bueno, no sé, creo que ha traído, pues yo soy positivo, me voy a quedar con lo bueno. Y lo que sí espero, vamos, que esto ya pase, que pase absolutamente para todos y a ver cómo salimos, si salimos reforzados o salimos muy reforzados. Bueno, pues en concreto con esta grabación lo que nos dimos cuenta es que, bueno, que hicimos de la necesidad virtud, ¿no? Dijimos, bueno, pues posiblemente este tipo de grabaciones no se hubieran dado si no hubiera ocurrido esto, ¿no? Y dijimos, bueno, siempre en los momentos más límites o más críticos, siempre hay algo que se vuelve a favor. Y la verdad es que este ha sido una de esas, ¿no? Otra cosa que también nos hemos dado cuenta con esto, sobre todo es con cómo la tecnología, que a veces nos quejamos tanto de que si estamos tan pegados a las pantallas, ¿no? Realmente las pantallas nos han ayudado a estar muy conectados. Y en nuestro caso, en el caso de Juan y mío, nos ha permitido derribar fronteras y poder trabajar en nuestra especialidad, que es el teatro clásico, el siglo de oro, el siglo XVI, XVII, el verso en general, nos ha permitido el conectar con gente, por ejemplo, de Latinoamérica, de Uruguay, de Costa Rica, Chile, Argentina, Ecuador, incluso Nueva York, con gente que tenía muchas ganas de conectar con este tipo de trabajo y hemos podido crear esos puentes, ¿no? Transatlánticos y puentes que hoy en día se mantienen todavía. Y eso antes era impensable, ¿no? Antes tenías que pensar en coger un avión, ir a Nueva York para hacer un taller sobre la vida y sueño, por ejemplo, y ahora se puede hacer en tiempo real, ¿no? Y esto realmente es muy enriquecedor y esto es algo beneficioso que nos ha traído esta pandemia.